¿Ya estamos todos allí? Mateo 8, versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando estábamos estudiando el día de ayer, versículo 1 y 2 de este capítulo, en el grupo en el que estábamos estudiando, muchos decían: eso es porque era Jesús y para él era posible. Y vamos a ver si el hacer de Jesús, que era el mismo hacer del Padre, es posible el día de hoy para nosotros. Vamos al libro de Hechos, por favor, al capítulo 3, versículo 1. El capítulo 8 de Mateo nos dice que Jesús extendió la mano y tocó al leproso. Jesús no se quedó mirándolo y diciéndole: tienes un problema, sino que él se acercó hasta la necesidad del leproso. Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a ver qué pasó exactamente en este pasaje. Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Alguna vez en su vida había podido caminar este hombre? No. Más adelante, en el libro de Hechos, la Biblia dice que este hombre tenía más de 40 años. Y en más de 40 años este hombre nunca había podido caminar porque era cojo. Y todos los días venían y lo ponían en la puerta del templo y lo sentaban ¿para qué? Para que pidiera limosna. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. ¿A qué venían Pedro y Juan al templo? A orar. Y dice que el hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, Pedro le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento los pies y tobillos fueron afirmados. Saltando, el hombre cojo se puso de pie.
Y caminó y entró con ellos al templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo, así como nosotros lo estamos viendo, lo vieron andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué es un cojo? Un cojo es una persona que está en condición de andar más inclinado de un lado hacia otro, bien sea porque le falta una de sus extremidades inferiores o porque tiene un problema en su cadera. Este cojo estaba acostumbrado por más de 40 años a ser cargado y puesto en el portón de la iglesia. Esa era la entrada principal al templo. Además, su nombre era porque este portón era realmente hermoso. Y pensemos ahora nosotros, ¿qué hacemos cuando vemos al cojo? La limosna es una donación hecha a un necesitado por motivos de caridad, o regalos motivados por el amor a ayudar a los necesitados. Ayer veíamos que el amor de Jesús no fue motivado por caridad, ni fue motivado por su propio amor. Fue motivado por lo que él veía hacer al Padre. Jesús no veía a las personas y decía, pobrecitas, están tan necesitadas, como cuando vemos noticias o escuchamos comentarios de otras personas que sufren. Pero ese era Jesús, ¿cierto? Acá estamos hablando de los discípulos, Pedro y Juan. Pedro y Juan, los mismos que en Mateo 20:24 se pusieron muy molestos cuando llegó la mamá de los hijos de Zebedeo a pedirle al Señor que los dejara sentar a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Dice que la reacción de los discípulos fue como estos que se creen, pidiéndole al maestro que les dé un lugar de privilegio. Pero en el libro de los Hechos ya nos habla de unos apóstoles maduros y seguros de lo que el Señor les había enseñado. Y el Señor les enseñó lo que había visto hacer al Padre. Los discípulos, cuando vieron al cojo, no sintieron pesar y le botaron una moneda para calmar, como, cierto, la conciencia. ¿Qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Habiendo visto al Señor y tenemos comunión y sabemos muchos de sus principios y son verdad para nosotros, pero a veces para callar nuestra conciencia le damos caridad, como veíamos ayer en el pasaje de la multitud que el Señor alimentó. Él no dijo, Dios mío, solo tenemos unos cuantos panes y peces, pobrecitos, se van a acostar sin nada que comer. Él suplió su necesidad porque sabía que le había dado el Padre. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, vio en ellos una posibilidad de continuar con la costumbre y el hábito de recibir limosnas, de recibir un pesar más. ¿Realmente ese cojo qué necesitaba? ¿Más limosnas? Él necesitaba caminar. Él necesitaba que Dios se revelara a su vida para poder alabarlo. Y a veces eso nos pasa en la congregación, como iglesia. Vemos a las personas que de una manera muy natural pueden levantar sus brazos y se pierden en la alabanza y decimos, ¡qué inmaduros! Cuando no vemos realmente lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Si las demás personas tienen la libertad de servir, ¿qué estamos esperando nosotros? Y acá vemos en Pedro y en Juan que es posible. ¿De qué estaban llenos Pedro y Juan para poder darle al hombre cojo lo que él necesitaba? Del Espíritu Santo. Ellos venían de estar celebrando el Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. Y la respuesta de Pedro fue, no tengo nada que darte, pero de lo que tengo te doy. Lo tenía todo. Tenía el Espíritu de Dios mismo. Y en el momento en el que vemos que Pedro toma la mano derecha de este hombre,
Estaba poniendo a prueba su fe de lo que le había dicho, si era real o no. Le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Yo creo que cuando Pedro cogió la mano de este hombre, dijo: oh Señor, por favor, que se levante y camine. Y cuando lo está levantando, nos cuenta el pasaje que este hombre se levantó de un salto y empezó a caminar. Y de la misma forma entró al templo con Pedro y con Juan en libertad. ¿Qué nos ha dado el Señor, iglesia? Y no lo estamos guardando y estamos entregando las limosnas por pesar. ¿El Señor le ha dado a usted tiempo libre? Eso no es para que usted vaya más a la peluquería o vaya al gimnasio. Dios lo que quiere es que usted invierta ese tiempo que Él le esté dando en su obra, que haga su hacer y no motivado por su pesar, motivado por el Espíritu de Dios. En la iglesia hay dones, hay talentos. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Pedro entregó todo lo que tenía y venía lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le está dando a usted Dios? Y se lo está guardando. Dios le ha dado a usted el privilegio de enseñar, le ha dado la facilidad de enseñar. La gente necesita escuchar quién es Dios. ¿Le ha dado Dios los recursos? ¿Por qué se guarda los recursos y sigue invirtiendo en finca raíz? Los recursos son para que el Señor pueda ampliar su reino. Y si se los está dando, ¿por qué se los guarda? Pedro perfectamente le pudo decir a Juan: ¿tiene una moneda? Como cuando uno está en el semáforo y se le pregunta al copiloto: ¿tienes monedas para darle al muchacho o al niño que está vendiendo bolsas de basura? Y a veces pensamos que eso es el hacer de Dios, ser buenos, calmar la conciencia. Y Pedro pudo haber hecho lo mismo y tirarle una moneda a este hombre. Pero Dios nos está dando como iglesia y nos estamos quedando con todo lo que Dios nos da. Y los domingos en el culto se oculta una congregación que está llena de caridad pero que no hace nada. ¿Qué estamos haciendo? El hacer de Dios es posible. Los discípulos ya eran lo suficientemente maduros como para poner en práctica todo lo que habían aprendido del maestro. Y nosotros, ¿cómo ponemos en práctica lo que Él nos enseña? Pues yo comparto, pero si ellos no quieren. Pedro no le dijo: levántate y anda, sino que le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y luego, ¿qué hizo? Extendió su mano, no lo dejó solo. Y después le dijo: bueno, mi hijo, vaya y siga pidiendo plata en otro lado. Entró con ellos ¿a dónde? Al templo, a alabar al Señor. El servicio en el Señor no es una obra muerta, como sí lo son las limosnas y la caridad. El servicio mismo tiene vida, porque viene de Él, que es el autor de la vida. Y este hombre entró en el templo y alabó al Señor. Y eso impactó ¿a quiénes? A todos, dice el versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas en el templo, del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La obra de Dios debe impactar a las personas que no lo conocen. La obra de Dios debe tener eco, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera, donde nadie habla y nadie ha escuchado el nombre del Señor. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué nos está entregando el Señor y no lo estamos guardando y solamente damos lo que sobra? Y con eso estamos calmando nuestras conciencias. El hacer de Dios es posible. Y hoy vamos a estudiar en las dos secciones que vamos a estar trabajando. Vamos a poder estudiar y ver cómo el modelo perfecto de servicio es Jesús. Y no nos podemos quedar pensando: eso fue porque es que Él es el Hijo de Dios. ¿Acaso nuestro papá no es el mismo? Es el mismo. Pero tenemos que despojarnos de esas cosas que nos hacen sentir alguien. En las cosas que tenemos no está nuestro sentido.
no está nuestra identidad, es en Él. Pero si seguimos pensando en nosotros, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Pedro dio todo lo que tenía junto con Juan y pudieron ver la gloria de Dios. Oremos. Padre bueno, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias porque nos enseñas que es posible. Gracias Jesús porque tú nos muestras que renunciar a nuestra voluntad y atarla, Señor, a tu voluntad, a la del Padre, y ser uno como tú fuiste uno con el Padre, nos muestra que podemos ver tu gloria y además podemos conocer el amor y la misericordia. Gracias, Señor, porque tus discípulos pudieron entender cuál era tu propósito, Señor. Gracias porque tú cambiaste la esperanza de vida de este cojo con tu amor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga sensibles a lo que tú quieres enseñarnos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe cuál es la verdadera necesidad de las personas. Porque a veces nos desgastamos, Señor, y nos cansamos en hacer buenas obras. Pero sabemos que el sentido no está en hacer buenas obras, sino hacer lo correcto, que es tu voluntad. Nos has enseñado que tu yugo, Señor, que tu voluntad, tu deseo es fácil. Enséñanos, Señor, a no complicarnos ni hacerlo más pesado. Porque lo tuyo, Señor, siempre será bueno. Gracias, Dios, porque sabemos que las personas que puedan verte tendrán esperanza. Y esa esperanza eres tú, no nosotros. Motiva a nuestros corazones a desprendernos para hacer tu hacer. Desprendernos, Señor, de lo que tanto amamos, de lo que tanto esperamos, Señor, olvidándonos de tu propósito. Haz que la palabra que hoy podamos estudiar como familia se haga vida en nuestro caminar. Y seas tú, Señor, el que pueda traer esa convicción a cada corazón. Gracias, Dios. Amén.